Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a leer toda la historia o el relato de la conversión del apóstol Pablo y vamos a tomar algunos puntos de ese relato. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es con C mayúscula, significa de Cristo o del camino de la fe, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, diga conmigo, repentinamente, le rodeó un resplandor. Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Amén. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada a la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, y que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y tuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Palabra del Señor. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco. El título de la predicación, de la palabra de hoy, se llama Transformados por la gracia. ¿Por qué es importante revisar el hecho del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo escribió la mayor cantidad de cartas, cerca de 17 cartas del Nuevo Testamento, libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ese es el tomo del Nuevo Testamento. 39 el Antiguo, 27 el Segundo. Y de esos 27, al menos 16 o 17 son de Pablo. O sea, el apóstol Pablo es quien tiene por lejos la mayor cantidad de escritos inspirados por el Espíritu Santo dentro del canon de la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que pasa? El apóstol Pablo no nació y no se crió ni se formó como un apóstol. Él se formó en el sacerdocio bajo las
instrucciones del sumo sacerdote y del Sanedrín. Él fue uno de los alumnos destacados del tiempo cuando Jesús asciende y los apóstoles quedan predicando, uno de los que más se levantó con autoridad, con fuerza y con ímpetu para detener el camino con C mayúscula, que es el camino de Dios, es el apóstol Pablo. En ese tiempo era Saulo de Tarso, y el apóstol Pablo es lo mismo. Por eso que en el capítulo 9, verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fíjense que respirando aún amenazas. Pablo estaba como un cazador de cristianos. Él era un persecutor de cristianos, los amenazaba y les decía: los voy a encontrar y los voy a eliminar porque ustedes son un cáncer, ustedes son un problema, yo los voy a exterminar. Él no solamente se quedaba con el hecho de que no me caen bien los cristianos, él los perseguía y los amenazaba, les decía: los voy a ir a encontrar donde ustedes se escondan en las cuevas, ya los voy a sacar amarrados y los voy a ejecutar. Porque ustedes le están haciendo un mal. Entonces, el apóstol Pablo era una persona de convicciones claras, una persona de objetivos claros, celoso de la ley y apasionado por la ley. Vamos a ir a Filipenses 3, del 4 al 6. Vamos a leer cómo Pablo se describía a él. Voy a leer junto con ustedes. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Vamos al siguiente. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo o al guardar la ley, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Él decía: yo tengo una vida intachable. Yo soy del linaje de Benjamín, fui circuncidado, estoy bajo la ley, he cumplido todo lo que la ley dice. Todo, no se me quedó nada afuera. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo era una eminencia para perseguir cristianos. Estaba arriba en el top 1. Era por grandes ventajas el mejor representante de la ley y del cumplimiento de la ley, de la observancia de la ley y de la persecución de la ley. Pablo estaba ahí arriba. Pablo había hecho todo bajo su perspectiva, todo bien. Pablo no tenía remordimiento cuando ejecutaba a cristianos. ¿Sabes por qué? Porque él creía que estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Porque para él nosotros éramos un mal que había que eliminar. Por lo tanto, cuando cada vez que se ejecutaba, se condenaba a un cristiano, él estaba tranquilo porque ya uno menos que está dañando la fe. Por eso no tenía remordimiento, no tenía pena. Pero lo primero que quiero decirles hoy día es que no importa si creamos que estamos haciendo las cosas bien o estemos convencidos de ello. Una cosa es creer que estamos haciendo lo mejor, intentar hacerlo mejor, y otra cosa es estar en el camino correcto. Porque el apóstol Pablo, según él, hizo todo lo correcto. Él estaba haciendo un bien, pero en la realidad estaba haciendo todo lo opuesto. Pero él no sabía.
Entonces a veces nosotros vamos por la vida, intentamos hacer las cosas bien a nuestra manera, desde nuestra perspectiva, ayudamos a las personas y las cosas no avanzan, las cosas no resultan. Y Dios nos dice, no se trata de que sean las intenciones las correctas, las buenas, se trata de que el camino sea el correcto. Pablo tenía muy buenas intenciones, pero en el camino equivocado. Entonces nosotros podemos tener las mejores intenciones, pero no estar en el camino que Dios quiere que nosotros estemos. No basta con hacerlo, con creer que estamos haciendo todo bien con las mejores intenciones. Necesitamos entender que tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Nosotros fracasamos muchas veces porque queremos alcanzar las promesas, queremos alcanzar los sueños y usar herramientas naturales, nuestras propias herramientas. Y estamos convencidos de que estamos haciendo bien, pero en realidad Dios nos dice, no es así. Tú tienes una buena intención, pero estás actuando de manera equivocada porque estás en el camino equivocado. No es solamente como hoy día nosotros de repente creemos que guardar un celo desproporcionado nos va a hacer que Dios se agrade de nosotros, cuando en realidad eso a veces puede estar incluso en contra de lo que Dios está queriendo de nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo avanza y va donde el sumo sacerdote y le dice, necesito cartas porque quiero ir a Damasco, porque me enteré de que allí andan unos cristianos revoloteando, escondidos en casas, escondidos en algunos lugares, y los quiero ir a exterminar. El sumo sacerdote llegó, le extendió las cartas, y Pablo con su comitiva emprenden el camino. Comienzan a ir allá. Y empiezan a avanzar a Damasco, y al medio del camino, dice, más yendo por el camino, aconteció que en un lugar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate que nosotros vamos por la vida creyendo que no vamos a alcanzar las cosas, que vamos a vencer. Y en algún momento de ese caminar y de ese avanzar viene Dios e irrumpe en nosotros. Irrumpe en nuestro objetivo. Nos cambia el panorama al medio del camino. Iba Pablo en dirección a Damasco, iba caminando con un objetivo, con un propósito claro, con un objetivo claro. Él tenía clarito lo que iba a hacer porque lo había hecho muchas veces, entonces ya sabía a dónde tenía que ir, cómo tenía que descubrirlos, cómo tenía que ejecutarlos, sabía todo. Pero resulta de que ese día cuando él parte, no sabía que Dios tenía otro plan. Por eso tú estás hoy día aquí. Porque tú tenías tu vida en un camino y estabas avanzando en ese camino y estabas convencida de que ese camino era el correcto. Pero Jesús hoy día interrumpe ese camino para decirte, mira, el camino que sigues no está bien. Y bendito Dios que nos interrumpe. Bendito Dios que no nos deja avanzar para seguir con nuestras ideas, porque a veces eso nos traerá destrucción. Y Dios, cuando interrumpe tu vida, puede ser un momento fuerte, puede ser un momento impactante, pero el resultado de esa interrupción es glorioso. Entonces dice, y de repente, repentinamente, porque créame que Dios no lo podemos meter en una agenda. No lo podemos meter en una agenda.
¿Cuánto más le gustaría a las iglesias tener la posibilidad de meter a Dios dentro de su agenda? Pero Dios no lo podemos meter ahí. La agenda tiene que estar al servicio de Dios. Entonces, si Dios interrumpe nuestras vidas, es porque dentro de mi agenda tenía un plan. Pero Dios intercepta mi vida y me dice, ese plan está mal. Tienes un buen corazón, tienes buenas intenciones, tienes buenos deseos, pero está mal. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo cae. Y cuando escucha la voz, estaba desde la tierra, desde el suelo, un hombre que estaba acostumbrado a estar arriba, que iba liderando esta comitiva. Estaba claro en sus objetivos, estaba clara en su convicción, estaba claro en su comportamiento. Hoy día lo vemos en este momento de su vida, en el suelo, empolvado, porque cayó. No cayó y quedó limpio, empolvado, sucio, ciego. Y escuchando una voz y un resplandor que le rodea. Porque cuando Dios aparece en nuestras vidas, cuando Dios interrumpe nuestras vidas, en ese momento nuestra vida se quebranta. Amén, aleluya, amén, mi Dios. Y en ese momento decimos, en realidad, he estado tan equivocado. Tenía tantos errores y no me había dado cuenta. Y Pablo escucha una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el verso 4. Qué hermoso que cada vez que Dios habla con uno de sus hijos, lo llama por su nombre. Samuel, Samuel. Cada vez que Dios llama a uno de sus hijos, no le dice, mira tú, hijo mío, no, le dice Saulo, Samuel, Pedro, Juan, María, Víctor. Le dice su nombre porque Dios te conoce. Dios te conoce. Dios mira a Matías y le dice, Matías. No es un Dios que va y dice, si tengo tantos hijos y no me acuerdo cómo. No es como el pastor que de repente se le olvida el nombre. No se le olvida tu nombre. Él sabe cómo te llamas. Y qué maravilloso es saber que tenemos a un Dios que nos conoce. Conoce nuestras vidas y sabe quiénes somos en particular. Porque significa que hay un Dios que está ocupado de ti. Gracias, Señor. Que está preocupado de ti. Entonces llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gálatas 1, 15, 16. Pablo dice estas palabras respecto a su llamado. Él dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne ni sangre. Más agradó a Dios escogerme desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Saben lo maravilloso? Es que cuando Pablo cae
del caballo. Iba montando el caballo y cae del caballo. Y Cristo se le revela, hay un resplandor y está la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento Pablo entendió primero que estaba equivocado y segundo que había sido elegido para una cosa mayor, que había sido llamado y escogido por Dios para otra cosa. Entonces Pablo entendió que él no fue elegido en ese momento, fue elegido en el vientre de su madre para llevar la palabra, ¿dónde? A los gentiles. Entonces nosotros debemos saber que nosotros no somos una casualidad ni el error de alguien, porque el enemigo nos ha hecho creer muchas veces, a muchas personas le hace creer que son un error, porque tuvieron una mamá soltera, tuvieron un papá a lo mejor soltero, porque sus papás los dejaron y dijeron: a mi papá nunca me quisieron, yo fui un error, fue un descuido. Y quiero decirte algo en esta mañana: no eres un descuido, eres parte del propósito y el plan eterno de Dios para poder redimir y salvar a toda esta generación. No eres una casualidad. Pablo entendió que su llamado no comenzó camino a Damasco, comenzó en el vientre de su madre. Ahí comenzó. Por lo tanto, nuestra vida no es un error ni una equivocación. Nuestra vida tiene significado y tiene un significado eterno. Y Pablo dijo: a mí me llamó a predicar el evangelio a los gentiles. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, ¿sabe lo que está pasando por su cabeza? La gran cantidad de veces que él estuvo sacando de las mechas, del brazo, de la ropa a un montón de cristianos que se escondían en las casas y lo amarraban a los caballos y se lo llevaban para ser ejecutados. A esos mismos cristianos que él perseguía, hoy día se transforma en el embajador del evangelio para ellos. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Puede que toda la vida tú hayas estado en contra de algo, pero Dios te puede llamar para cambiar eso mismo que tú odiaste un día. Yo conozco muchos casos de personas que me decían: oh, a mí los cristianos, así como los evangélicos. Y Dios trata con su vida y hoy día proclaman y dan testimonio de su fe. Porque así como el apóstol Pablo, queríamos hacer las cosas bien, pero estábamos en el camino equivocado. Pablo no solo fue salvado, fue llamado para un propósito eterno. Vamos a ir a Hechos 26, del 16 en adelante. Vamos a leer algunos textos. Dice: pero levántate, y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de ¿qué? De pecados y herencia entre los santificados. Dios no solamente interrumpe tu vida para decirte que estás en el camino equivocado, sino que te envía y te asigna un propósito diferente. Te asigna un propósito. Y ese propósito es mucho mayor
que el propósito que tú tenías antes de conocer a Dios. Porque los propósitos del ser humano son vanos. Vanos. Fíjense que, ¿qué es lo que nosotros anhelamos? Una casa. Tener un vehículo. Comprar un terreno. Tener un negocio. Propósitos que son buenos, pero no son significativos. Porque el día de mañana todo se lo puede llevar. Cualquier tragedia de un día para otro. Gastamos en nuestros cuerpos cirugías y cosas para vernos jóvenes. Y una enfermedad interrumpe nuestras vidas y destruye todo eso. Los objetivos del hombre son vanos. Son superficiales. Y no crean que estoy en contra de eso. Siempre yo he enseñado que deben ponerse metas terrenales también. Pero antes de eso, deben entender y debemos entender que hay propósitos espirituales superiores. Dios te llamó para cosas mayores, más grandes. Dios te llamó para que tu nombre sea importante, no solamente a nivel de tu familia, sino para que sea relevante a muchas personas que necesitan una palabra de esperanza. El apóstol Pablo se transformó de ser el perseguidor de la iglesia al apóstol de los gentiles. De un propósito pequeño a un propósito más grande. Él pensó que se iba a dar vuelta entre Jerusalén y Damasco, aquí Jerusalén, Judea, persiguiendo cristianos. Y Dios le dijo, no, tú te vas a salir de Israel. Pablo, yo no te traje para esto. Tu propósito es mayor. Tú vas a ir a predicar a Roma. Vas a ir a predicar a reyes. Porque el propósito de Dios en nosotros es mayor que el que nosotros creemos. Que tu vida pueda alcanzar el propósito de Dios es lo mejor que puedes hacer. Porque en ese momento vas a poder alcanzar la plenitud. La única forma de alcanzar plenitud es alcanzar el propósito de Dios con nosotros. Y dice la Biblia que Pablo queda ciego. Y había un hombre en Damasco que se llamaba Ananías, que era un discípulo también. Y Dios le dice estas palabras. Señor, he oído de muchos de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos. Y aún aquí tiene autoridad de los principales para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por la causa de Dios. Por mi nombre, perdón. Mira, con esto voy a terminar. El apóstol Pablo quedó estremecido, golpeado por la visión que acaba de ver. Dios hablando, Jesús diciéndole, tú me persigues, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo queda ciego, a tentones, la gente que está a su alrededor, con su compañía, escuchó, pero no vio. Ellos escucharon, pero no vieron. Porque las personas pueden escuchar lo que Dios ha tratado contigo, pero nunca van a poder ver toda la plenitud de lo que Dios hizo en ti.
Porque cuando Dios interviene en nuestras vidas, todo lo que hace en nosotros es increíblemente grande y nadie lo va a poder ver nunca. Puede escuchar a lo mejor de lo que nosotros les podemos decir, pero nunca van a poder estar en nuestros zapatos y ver todo lo que Dios hizo. Así es. Y mientras Pablo estaba ahí, lo llevan a Damasco, lo llevan caminando ahí, ciego Pablo, un hombre autosuficiente, autovalente, con autoridad, con una personalidad avasalladora, un hombre impetuoso. Hoy día tiene que estarlo trayendo porque no ve nada. Y se pone a orar. Y mientras está orando, le dice: mira, te voy a enviar un hombre llamado Ananías que va a venir a orar por ti. Y después Dios va donde Ananías y le dice: mira, tengo un hombre que necesitas que ores por él. Se llama Saulo. Señor. Ay, Señor. Tú ponte los pies de Ananías. Señor. Ananías sabía si Pablo lo veía, se acababa la historia. Hasta el momento Ananías no había experimentado lo que vio Pablo. Pablo vivió él en su forma personal, en su círculo cercano a lo mejor escuchó, pero Ananías todavía no tenía la certeza de que Pablo había sido transformado. Entonces tenemos la situación de que Dios le dice a Ananías: haz algo que Ananías voluntariamente no quiere hacer. Le dice: Señor, él es Saulo, es un perseguidor de la iglesia, tiene autoridad para... Y le dice: anda, pon las manos. Encima le dice que ore por él. Oh, mi Dios. Cuando la Biblia te dice: ama a tu enemigo, es eso. Es eso. ¿Cuántos amigos de Ananías murieron por culpa de Pablo? Así es. Bendito Dios. ¿Cuántos conocidos de Ananías fueron encarcelados y ejecutados por culpa de Pablo? Y un día llamaba a Dios a Ananías y le decía: anda a orar por él, porque está ciego y necesita que con el don que yo te di le des vista. Aleluya, sí, Señor, Señor. Pero Dios tiene un plan. Aleluya, amén. Tiene un plan mayor. Mientras todo pasaba, Dios hablaba con Pablo, le entregaba una visión, hablaba con Ananías, lo convencía. Y cuando se juntaron, Dios dijo: tal como lo diseñé. Gloria, Señor. Gloria a tu nombre. Porque mientras tú estás aquí, Señor, ciego a lo mejor, esperando respuesta, a lo mejor cansado, cansada, sintiendo de que tuviste a Dios, pero algo pasa, que las cosas no avanzan, y Dios tiene un Ananías y está tratando con él para que venga a bendecirte a ti. aleluya, bendito. Levanta tu mano derecha y di: yo sé que hay un Ananías que viene en camino. Amén. Un aplauso a Dios por eso. Por lo tanto, cuando Dios nos invita a amar a nuestro enemigo, tenemos que amarlo de corazón y decirle: ¿sabes qué, Señor? Ha hecho tanto, pero si tú me lo pides, lo hago. Y Ananías se transformó en el instrumento de Dios para abrir esa llave, donde fluyó después un manantial de sabiduría. Porque el apóstol Pablo terminó siendo el apóstol que más avanzó en la iglesia, el que más iglesias, cerca de 14, 15 iglesias levantó, el que se escribe sobre el Hecho de los Apóstoles, él escribe las epístolas,
La iglesia funciona administrativamente y teológicamente porque el apóstol Pablo fue el que escribió en las bases y el piso, en su gran mayoría, de nuestra fe. A Pablo dice que en la Biblia después él dice: me han encarcelado, me han golpeado, me han apiedrado, me han dado con palos, he naufragado por la causa y aquí estoy. Ananías decía: pero ¿cómo voy a perdonar a eso? Pero no sabía Ananías que esa obediencia fue la llave para que Pablo fuera aquel que hoy día nosotros conocemos hoy día. Gloria a Dios. Nunca menosprecies el alcance de la misericordia. Así es. Seamos misericordiosos, porque nunca menosprecies lo que Dios puede hacer a través de cuando tú seas misericordioso.